Espejos esféricos. He aquí la imagen de un espejo plano. El objeto y la imagen son de igual tamaño. Tuve mis dudas si anotar objeto y otejbo, pero al final anoté imagen. Los espejos esféricos se obtienen cubriendo de un material reflejante una superficie esférica. Si utilizamos la parte interna de una pelota, se comportará como un espejo cóncavo. Este tiene varios tipos de imagen. Aquí vemos la que comúnmente se utiliza en las peluquerías, una imagen mayor. Si utilizamos la parte exterior de una esfera, como aquí, la parte externa de una cuchara, tendremos un espejo convexo. La imagen es menor y es común en los espejos retrovisores de los vehículos. De paso, ¿la ve bien los utensilios, no? Un espejo cóncavo está formado por la superficie interna de un casquete esférico. Sus elementos son la propia superficie esférica del espejo, el vértice, que es la parte central del casquete, el eje principal, la perpendicular en el vértice. El centro es el punto del cual equidistan todos los puntos de la superficie esférica. La distancia del espejo al centro se llama radio del espejo. Y entre el centro y el vértice, a medio camino, se encuentra el foco. El ángulo de abertura es el ángulo entre el eje principal y la recta que pasa por el centro y el borde del espejo. Para imágenes nítidas se recomienda que este ángulo, que aquí aparece como más de 30 grados, sea menor a 5 grados. ¿Por qué definimos algunos de estos elementos que no son visibles a simple vista? Porque su conocimiento tiene un efecto físico. Ejemplo, si nos sacamos una fotografía frente a un espejo, al colocarnos en el eje principal la imagen será más nítida que si nos colocamos a un costado. Y si apuntamos al sol, prácticamente todos los rayos se encontrarán en el foco. Esto es importante para el que producirá miles de euros en una central de aprovechamiento de energía solar por reflexión, pero no tanto para un cantante de ópera, a menos que el escenario tenga como fondo una superficie curva. Y además porque lo esencial es invisible a los ojos. Un espejo convexo utiliza como superficie reflectora la parte externa de un casquete esférico. El eje principal es la perpendicular al vértice y el centro de curvatura es el punto que equidista de todos los puntos de la superficie esférica. La distancia entre el vértice y el foco es la mitad del radio. Condiciones de nitidez en espejos esféricos. Para que un espejo nos proporcione una imagen nítida se tienen que cumplir ciertas condiciones. Una de ellas es que los rayos tienen que estar próximos al eje principal. Cuanto más próximos, más nítida es la imagen. Otra condición es que los rayos tienen que tener poca inclinación respecto al eje principal. En la práctica se recomienda, si es posible, que esta inclinación sea menor a 5 grados. Otra condición es que el ángulo de abertura sea pequeño. ¿Cómo logramos esto? Una forma es rompiendo el espejo, pero no es la mejor respuesta, así que lo que podríamos hacer es comprar otro espejo que tenga un radio de curvatura mayor. Y fíjense que cuanto mayor es el radio de curvatura, menor es el ángulo de abertura y más se parece nuestro espejo a un espejo plano. Cuanto más se parece nuestro espejo esférico a un espejo plano, más nítidas son las imágenes que obtenemos. Las mismas condiciones de nitidez para los espejos convexos. Los rayos tienen que ser próximos al eje principal. La inclinación de los rayos respecto al eje debe ser pequeña. Y el ángulo de abertura también tiene que ser pequeño. Propiedades de los rayos incidentes o rayos principales. Los rayos que inciden a un espejo esférico cumplen las leyes de la reflexión. El rayo incidente, el rayo reflejado y la recta normal están en un mismo plano. El ángulo
entre el rayo incidente y la recta normal es el mismo que el rayo reflejado y la recta normal, pero por comodidad se utilizan estas propiedades de los rayos. El rayo que incide paralelo al eje principal en un espejo esférico se refleja pasando por el foco. El rayo que incide en el vértice se refleja con el mismo ángulo respecto al eje principal. Y el rayo que pasa por el foco va a reflejarse en forma paralela al eje principal. Tenemos además otro rayo que estaría pasando por el centro de curvatura. Ese rayo se reflejaría sobre sí mismo. Observamos las mismas propiedades de los rayos incidentes en un espejo convexo. El rayo que incide paralelo se refleja y su prolongación está pasando por el foco, que en este caso mide más o menos 12 centímetros. El rayo que incide con un ángulo respecto al vértice se refleja con el mismo ángulo respecto al eje principal. Y el rayo que apuntamos hacia el foco se refleja de forma paralela al eje principal. Existe otro rayo que si apuntamos al centro de curvatura, que está más o menos en 24 centímetros, este rayo se refleja sobre sí mismo. Estas propiedades de los rayos principales se utilizan para trazar las imágenes que se producen en los espejos esféricos. Especialmente esta propiedad en la cual los rayos que inciden paralelos al eje principal se reflejan pasando por el foco es muy útil para la construcción de cocinas solares. En estas, la radiación del sol se concentra prácticamente en un punto. Para las transmisiones satelitales también podría utilizarse un espejo cóncavo, pero se prefiere un espejo parabólico porque este aprovecha también los rayos que están en los extremos, concentrándolos en un punto. En el caso del espejo cóncavo, estos rayos que están en los extremos no se concentran en un punto, sino en una zona. Esta es la causa por la cual los espejos cóncavos de gran abertura no tienen buena nitidez. Sin embargo, una olla tampoco es un punto, y esta falta de nitidez no presenta mucho problema en el caso de una cocina solar. Utilizaré las propiedades de los rayos para explicar las distintas imágenes que se forman en un espejo cóncavo. Se necesitan como mínimo 2 rayos para formar una imagen. La primera imagen se forma cuando el objeto está más allá del centro de curvatura. En este caso, nuestro foco está más o menos en 12 centímetros, entonces más allá del centro de curvatura sería más de 24 centímetros. Sacamos un rayo del objeto que se dirige en forma paralela al espejo y se refleja pasando por el foco. El que llega al vértice se refleja con el mismo ángulo y ya tenemos el punto de formación de la imagen. También podemos usar el que pasa por el foco y también el que pasa por el centro de curvatura estaría pasando por ese mismo punto. La imagen, como vemos, es real, está formada por el cruce de los rayos, es menor y también es invertida. Otra imagen característica se forma cuando el objeto se encuentra sobre el centro de curvatura. El rayo que va paralelo pasa por el foco, el que incide en el vértice vuelve con el mismo ángulo y el que pasa por el foco retorna de forma paralelo al eje principal. La imagen es de igual tamaño, es invertida, es una imagen real porque está formada por la prolongación de los propios rayos. Significa que esta imagen puede proyectarse sobre una superficie. Otro tipo de imagen se da cuando el objeto está entre el centro y el foco.
en este caso entre 12 y 24 centímetros. Sacamos los rayos principales y la imagen se nota que es real, está invertida y es de mayor tamaño que el objeto. Cuando el objeto se coloca sobre el foco, vemos que los rayos reflejados son paralelos, o sea que no determinarán ningún punto de imagen. En este caso decimos que la imagen es impropia, y esto tiene particular importancia en los faros y reflectores de los vehículos. Si colocamos un objeto luminoso en el foco, el reflejo se proyectará por varios metros con una disminución de intensidad muy pequeña. Otro tipo de imagen se obtiene si acercamos el objeto entre el vértice y el foco. El rayo que va en dirección paralela vuelve pasando por el foco. Aquí los rayos que se dirigen hacia el espejo son los que forman la imagen. Vemos que al reflejarse se están abriendo y no van a estar cruzándose. Sin embargo, las prolongaciones sí se cruzan. Entonces esto nos dice que tenemos una imagen virtual. El tamaño es mayor y la imagen es derecha. En un espejo convexo, aplicando las propiedades de los rayos, vemos que estos al reflejarse se dispersan. Las prolongaciones determinan la imagen, que es virtual, de menor tamaño que el objeto y es una imagen derecha. Para resolver los problemas se recomienda trazar un diagrama orientativo. Para ello, utilizar una hoja cuadriculada, trazar el espejo más plano de lo que es en realidad y atender a que la distancia entre el vértice y el foco sea igual a la distancia entre el foco y el centro. Para resolver los problemas y ejercicios utilizaremos la llamada ecuación de Descartes, que dice que la inversa de la distancia focal es igual a la suma de la inversa de la distancia del objeto al espejo más la inversa de la distancia de la imagen al espejo. También utilizaremos la ecuación del aumento, que es la relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto, que es igual al valor negativo de la relación entre la distancia imagen y la distancia objeto. Si el objeto se encuentra frente al espejo, la distancia objeto es positiva. Si el objeto está detrás del espejo, la distancia objeto es negativa. Este caso segundo ya es poco probable. Si la imagen se encuentra del lado de los rayos reflejados, entonces la distancia imagen es positiva y se dice que es una imagen real. Si la imagen se encuentra detrás del espejo, la distancia imagen es negativa y se dice que la imagen es virtual. En el caso del espejo cóncavo, la distancia focal y el radio son positivos, y en el caso del espejo convexo, la distancia focal y el radio son negativos. El aumento tendrá un valor absoluto mayor que 1 si la imagen es mayor que el objeto, un valor igual a 1 si ambos son iguales y un valor absoluto menor que 1 si la imagen es menor que el objeto. Si la imagen está derecha, el aumento tendrá signo positivo, y si la imagen está invertida, el aumento tendrá signo negativo.
Espero que la información te sirva para resolver los problemas y adelante.